Muy buenas tardes, respetables hermanos y hermanas. De nuevo está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor y después nos concentraremos en lo que es las indicaciones del estudio de esta tarde. Padre Celestial, una vez más estamos muy agradecidos porque me permites difundir otra vez tu palabra. Gracias por ello, Señor. Permite que todo lo que diga sea claro, sencillo, dirigido por el Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como ustedes saben, estoy transmitiendo a través de Mensaje para Salvación en mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. Y estamos estudiando el libro de Colosenses. Estamos en esta parte interesante de la oración del apóstol Pablo por los colosenses. Hoy vamos a ver la lección número 30. Y de esta lección número 30, del tema específico, la oración de Pablo por los colosenses, vamos a ver la séptima parte. Lo último que decía es acerca del reino. Antes siempre les recuerdo que si ustedes desean que sean tomados en cuenta para sus peticiones, por favor nos escriben y nosotros lo haremos con mucho gusto. Lo último que decía acerca del reino de nuestro Señor es que su reino llegó a ser una realidad presente, tal como se observa en el hecho de que los colosenses habían sido trasladados a Él. Los que son fieles a Jesús seguirán en el reino de Él hasta que Él venga nuevamente. Los cristianos son ahora sacerdotes dentro del reino de Jesús. Por eso dice Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ellos son aptos, o sea, los cristianos son aptos para participar de la herencia de los santos en luz, una herencia en la cual todavía han de entrar. Con esto termino acerca sobre el reino. Hoy vamos a entrar a la parte que corresponde a la aplicación. Evidentemente que en esta aplicación habrán algunos puntos que siempre volveremos a hablar acerca del reino. Vamos a ver en primer lugar la oración de Pablo por los hermanos, que está comprendido en los versos 9 al 11 del capítulo 1. Recuerden pues que entramos a esta aplicación de lo que hemos estudiado en las 6 lecciones anteriores. Una de las peticiones del apóstol Pablo fue que los hermanos fueran llenos de conocimiento. Dice en el verso 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Nosotros procuramos sabiduría e inteligencia espirituales que se pueden encontrar únicamente en la palabra revelada de Dios. En la presente era de la información
tenemos las computadoras y los medios distribuyen ideas que pueden ser nocivas para los hijos de Dios y tenemos que ser cuidadosos de lo que escuchamos. No todo aquello que es de índole religiosa es de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Nosotros, los miembros de la Iglesia de Cristo, tenemos que siempre ser celosos de la doctrina de nuestro Señor. Los cristianos deben estar orando unos por otros para ser llenos del conocimiento de Dios, de su palabra y de justicia, en lugar de cualquier distracción del mundo. Otra petición hecha por el apóstol Pablo fue que sus iguales cristianos pudieran andar como es digno, como dice en el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Conocer por el hecho de conocer es insuficiente ante los ojos de Dios. Los que conocen pero no hacen están pecando, dice Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ¿de qué sirve el conocimiento sin aplicación? Hay heridas y muertes que han sido causadas por conductores que conocían las precauciones de seguridad, por ejemplo, para manejar un automóvil, pero que no practicaron lo que conocían. Entonces podemos nosotros ver que el propósito de tener conocimiento espiritual es que éste pueda guiar nuestras vidas de modo que practiquemos lo que agrada a Dios y que llevemos fruto para toda buena obra. El apóstol Pablo también oró para que los hermanos fueran fortalecidos. Dice en el verso 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esto es el ayudarnos pues los unos a los otros. Yo recuerdo que en los meses de diciembre y enero estuve donde mi hija, estando también con mis nietos, y la niña de 6 años le encantaba escucharme todos los días, lunes y miércoles, que daba los mensajes a las 5 de la tarde. Y se entusiasmaba tanto que un día la vi que levantó una silla que a mi criterio, para su edad, era demasiado peso. El siguiente lunes lo quiso hacer y yo le dije, hija, yo le tengo que ayudar a usted porque ese peso considero que es demasiado para usted todavía. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, hermanos? Que nosotros podemos hacer obras mayores para Cristo si dejamos que Él actúe por medio de nosotros. Dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. A los ojos del apóstol Pablo, él era un debilucho que buscaba hacer grandes cosas para Dios. Y esto fue lo que escribió, noten en 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades y en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto era así porque al darse cuenta de su propia debilidad,
lo llevaba a buscar la ayuda de Dios. Y él pudo escribir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Nuestra labor cristiana no es toda nuestra ni toda de Dios. Tenemos que entender que es un esfuerzo cooperativo. Nosotros somos colaboradores de Dios. Amén. Dice en 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Entonces, además, el apóstol Pablo oró para que los hermanos fueran pacientes. Dice en el versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ser pacientes significa seguir fielmente haciendo lo que se espera, cuales sean las dificultades. Jesús habló acerca de cómo algunos en el reino se apartarían debido a las tentaciones y a las tribulaciones. Dice en Marcos, en el capítulo 4, en los versículos 17 al 19. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces nosotros podemos ver pues que como hijos de Dios que somos, necesitamos ser estimulados, que nosotros también seamos bendecidos con sabiduría espiritual, que andemos como es digno, que seamos fortalecidos con el poder de Dios y que sigamos siendo pacientes en nuestra fe y nuestro peregrinaje con Él. Entonces ahora pasamos a una oración por las necesidades espirituales. Acuérdense que estamos viendo las aplicaciones de este capítulo de la oración del apóstol Pablo por los colosenses. Entonces, ahora pasamos al aspecto de una oración por las necesidades espirituales basada en el versículo 9 también. El apóstol Pablo oró para que llenaran las necesidades espirituales de los colosenses. Estas necesidades incluían conocimiento, sabiduría e inteligencia. Entonces, Pablo deseaba que ellos tuvieran estas tres cualidades relacionadas para que pudieran andar como es digno delante de Dios y para que llevaran fruto para toda buena obra. De este modo, ellos crecían en el conocimiento de Dios y serían fortalecidos con su glorioso poder, llegando a tener paciencia, longanimidad y gozo. El conocimiento, la sabiduría y la inteligencia tienen mucho en común. Son tres condiciones que están muy relacionadas. Repito, pues el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia tienen mucho en común. El conocimiento no garantiza la sabiduría y la inteligencia, pero sin conocimiento, evidentemente que nadie puede tener inteligencia ni actuar sabiamente. O sea, yo para haber obedecido a Cristo Jesús, tuve que
tener primero conocimiento de Él. De ahí viene que se aplica la inteligencia y se aplica en primer lugar la sabiduría. Vamos a ver 3 puntos importantes acerca de esto que estoy diciendo. El número 1 es que el conocimiento de la voluntad de Dios proviene de la revelación que hace Dios de sus pensamientos por medio de palabras. Dice en 1 Corintios capítulo 2, versos 11 al 13, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vamos a pasar al punto número 2. Les recuerdo, el punto número 1 es el conocimiento de la voluntad de Dios, proviene de la revelación que hace Dios de sus pensamientos por medio de palabras. El número 2 es que la sabiduría es la habilidad para usar correctamente el conocimiento. Los cristianos han de orar a Dios por sabiduría. Noten lo que nos expresa Santiago en el capítulo 1, los versos 5 y 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El ejemplo de Salomón en su inicio, de uno que hizo la petición de vida, él reconoció que carecía del conocimiento para gobernar a Israel. Por lo tanto, pidió a Dios que le diera inteligencia y discernimiento, debido a que él pidió estas cosas y no pidió una larga vida de riquezas ni victorias sobre sus enemigos. Dios pues le prometió un corazón sabio y perspicaz. Dice en 1 Reyes 3:12, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Es muy lamentable que este hombre tan sabio posteriormente se desvió descomunalmente, cayendo en la idolatría de los dioses de las naciones paganas. Dios dio a Jesús como la fuente de sabiduría para la era presente. Dice en 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Luego en Colosenses 2 y 3 nos dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dios no puede ser conocido por la sabiduría humana, esto es bien claro.
Alguien que quiera conocer a Dios y lo quiera conocer a través de grandes escritores está equivocado. Hay muy buenos libros escritos por hombres, por mujeres, a través de los siglos, pero a Dios no se le puede conocer a través de estos escritos, sino es a través de su palabra inspirada. Dios no puede ser conocido, en otras palabras, por la sabiduría humana. Dice en 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, noten, por la locura de la predicación. ¿Por qué dice la locura de la predicación? Porque sí la catalogó el mundo, pero por esa locura hay salvación para el ser humano. Las verdades que el apóstol Pablo escribió fueron según la sabiduría que el Padre le dio. Dice en 2 Pedro 3:15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Punto número 3. Fíjense que hemos hablado el 1 sobre el conocimiento, el número 2 sobre la sabiduría y este número 3 sobre la inteligencia. La inteligencia proviene del conocimiento y la sabiduría aplicada acertadamente, lo cual es importante en nuestra relación con Dios. Jesús aplicó a su propia generación la aseveración que hizo Isaías en cuanto a Israel. Leamos en Isaías 6, 9 y 10. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ellos habían cerrado sus ojos y sus oídos de modo que no entendían. Por lo tanto, ellos no se volverían a Dios para ser perdonados. Es decir, es una actitud que prevalece en el ser humano hasta en los días presentes. Usted puede encontrar personas que está en su corazón, les enseña la palabra, les persuade, pero como dice el dicho, por un oído les entra y por otro les sale. Dice en Marcos 4:12, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Por eso es que el apóstol Pablo citó este pasaje a los judíos que estaban en Roma, porque ellos habían endurecido sus corazones. Miren lo que nos dice en Hechos capítulo 28, versículos 26 y 27. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Muchos de los judíos no acertaron a ser salvos porque
adredemente ignoraron la justicia de Dios. Dice en Romanos 10:1 al 3, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, conforme al conocimiento de Dios, pues. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y esto es lo más terrible que puede haber en las personas, aún en los presentes días. Cuando las personas no se sujetan a la justicia de Dios, lo tienen todo perdido. Claro, ellos no le entienden, no les interesa, porque viven el día a día, viven su bienestar material, y esa es la realidad por la cual estas personas así proceden. El apóstol Pablo también se refirió a los gentiles. Debido a la vanidad de sus mentes, el entendimiento de ellos se entenebreció, lo cual dio como resultado que fueran excluidos de la vida en Cristo. Esto sucedió por la ignorancia que en ellos había y por la dureza de sus corazones. En Efesios 4, versículos 17 y 18 nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Noten, por la dureza de su corazón. Entonces nosotros podemos ver, pues, que a veces es necesaria la ayuda para entender las Escrituras. Esto es una realidad. Después de su resurrección, Jesús explicó las Escrituras con el fin de que los apóstoles pudieran entender las profecías acerca de Él. Dice en Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Aquel oficial etíope quiso que se le guiara en el entendimiento de la profecía que hizo en Isaías capítulo 53 en relación con Jesús. Noten lo que se nos expresa en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versos 30 al 33. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Nosotros hemos de ser personas perspicaces que entendemos la voluntad de Dios. Dice en Efesios 5:17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Miren qué claro, el no ser insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nosotros no contamos con hombres inspirados hoy que puedan ayudarnos a entender las Escrituras. Las páginas del Nuevo Testamento fueron escritas para que pudiéramos entender
la revelación de Dios. Dice en 2 Corintios 1:13, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entendáis. También se nos presenta en Efesios 3 al 5, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces nosotros podemos ver pues que algunas porciones de las Escrituras no son tan fáciles de entender como otras. El apóstol Pedro escribió que algunos de los escritos de Pablo eran difíciles de entender. Dice en 2 Pedro 3:16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Podemos ver pues que los que no tienen cuidado en su enfoque de las escrituras pueden ser como los judíos que fueron confrontados por Jesús. Esto les dijo que ellos erraban al no entender las escrituras ni el poder de Dios. Y esto está comprendido en Mateo 22-29. El entendimiento evidentemente que es necesario para el perdón. En la parábola del sembrador, Jesús dijo, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mateo 13:23. Entonces, el que se perderá es el que cuando no entiende, deja que el diablo arrebate de su corazón la palabra para que no sea salvo. En Mateo 13:19 nos dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Podemos ver pues que el pueblo de Dios necesita conocimiento, necesita sabiduría, necesita entendimiento. Y debemos de buscar estas cosas donde ellas se encuentran, esto es, en Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Hago la pausa que hago siempre después de un buen tiempo de enseñanza para dedicarme a la oración. Nuestro Padre Celestial, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos delante de ti para darte las gracias por ser tus hijos, gracias al sacrificio de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A esta hora estamos suplicando por la salud de todos nuestros hermanos que nos piden que oremos por ellos. Estamos orando por el hermano Luis Rangel, predicador de la iglesia en Cleveland, Texas. Estamos también orando por Santa María Almonte, por su ancianidad. También por la hermana Marcela Chalco, por su cirugía del túnel carpiano. También estamos orando por varios de nuestros amigos, por Betty Álvarez, por su columna,
por María Luisa Ardón también con cáncer, con Luis Crespín con cáncer, por Óscar Arnulfo Álvarez, grave por un accidente, por Francisco Cruz para que obedezca el Evangelio de nuestro Señor, por Óscar Armando Chávez para que vuelva al redil. También estamos orando por el hermano Daniel del Río, predicador de El Alumbrador Cristiano, que hace 2 días resultó con COVID, por su padre Agustín del Río, por su 4º infarto cerebral y que está hospitalizado. También oramos por la hermana Paula Martínez, que padece de mieloma múltiple, por la hermana Zulema Valenzuela por su operación en uno de sus ojos, por la hermana Julia Ardiles en recuperación de operación de su cerebro, por Marco Tulio Ibáñez en recuperación de su pie, por la hermana Esther Andrades de Argentina que padece de fibromialgia, por la hermana Carmen González, fractura de su fémur, por la hermana Francisca Ayala que tiene un coágulo en su pulmón, por el hermano Juan Fernando Vargas que vive encamado en Puerto Rico, y por los siguientes hermanos que están siendo tratados de diálisis: nuestro hermano Manuel de Jesús Azucena Morales, Mario Cruz Lara, Teléforo Rodelas, Ulises Morán y el hermano Alfredo Cardosa Valenzuela. También oramos por niños que padecen de cáncer como Jorgito García, la niña Lexi de Mission, Texas, el hermano Ángel Pilataxi y la hermana Dora Mendoza. Padre Celestial, en tus manos los ponemos. Sabemos que tú tienes el gran poder para sanarles. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, continúo con este estudio de la aplicación que tenemos de estas 6 lecciones que ya he dado. Esta es la 7ª lección iniciada con las aplicaciones. La siguiente lección de aplicación es andar como es digno de Dios, basado en el verso 10. Los cristianos necesitan obtener conocimiento, sabiduría y entendimiento para poder andar como es digno de Dios, para llevar fruto para Él y para ser fortalecidos en Él. Vamos a ver los aspectos positivos y después veremos los aspectos negativos. Número 1. Los hijos de Dios han de andar como es digno de Dios para agradarle. Las Escrituras enseñan cómo es que los cristianos han de andar. Primero, de día. Juan 11:9 dice: respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En vida nueva, Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por fe, 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Luego, como es digno de la vocación cristiana, Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, en buenas obras. Efesios 2:10,
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las Escrituras también enseñan cómo es que no debemos andar. Por ejemplo, en consejo de malos. Dice Salmos 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. De noche, Juan 11:10, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Luego en Juan 12:35, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Luego en 1 Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Conforme a la carne, Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, nosotros podemos ver pues que es realmente una diversidad de situaciones que nos presenta la Biblia, en las cuales podemos andar y en las cuales no podemos andar. En otras palabras, hemos de tener cuidado de cómo y dónde andamos. Todo sendero tiene su destino. La puerta angosta y el camino estrecho llevan a la vida, pero la puerta ancha y el camino espacioso llevan a la perdición. Termino diciendo en Mateo 7:13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dios ayude a cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, a que vivamos de acuerdo a los preceptos que se nos presentan aquí, especialmente en esta bella carta del apóstol Pablo a los Colosenses y de aplicación para la cristiandad en el mundo entero. Siempre les invito para el lunes siguiente, el lunes sería el lunes 30 de mayo, para escuchar otro mensaje, continuidad de este estudio que estoy dando de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a terminar como siempre con una oración a nuestro Señor, pidiendo pues porque el Señor nos ayude a vivir de acuerdo a su santa voluntad. Padre Celestial, te damos gracias por tu gran ayuda que nos das, porque en ti tenemos el consuelo, la fortaleza, la ayuda que espiritualmente necesitamos para cualquier situación en nuestras vidas. Padre eterno, oramos también por nuestro hermano Jonathan, por su libertad completa, por su esposa Anita y por su hijo Timoteo. Y oramos porque, Señor, saques el COVID de este planeta. Señor, tú sabes que todavía está haciendo estragos. Ayuda, pues, a que salga de nosotros y del mundo entero.
Padre eterno, lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.